Encuentre los máximos y mínimos relativos de f de x igual a 4 coseno de un medio de x en el intervalo cerrado de menos 2pi a 2pi. Esta función f de x es una función que es continua en todos los números reales, entonces también es continua en este intervalo. Vamos a derivar la función. La derivada de coseno es menos seno. Entonces aquí tenemos menos 4 seno de un medio de x por la derivada de un medio de x, que es un medio. Menos 4 por un medio es menos 2. Sería menos 2 seno de un medio de x. Vamos a igualar con 0 la derivada para encontrar números críticos. Este menos 2 lo pasamos a dividir y nos queda seno de un medio de x es igual a 0 entre menos 2, que es 0. Debemos resolver esta ecuación. Nosotros conocemos la solución de esta ecuación. Seno de u igual a 0. ¿Cuáles son los valores de u para los que seno de u es 0? Nosotros sabemos que seno nos da 0 para u igual a 0, para u igual a pi, también para menos pi, o sea, para más menos pi, para más menos 2pi, más menos 3pi, etc. Esto lo conocemos de clases anteriores o bien del estudio de la trigonometría o de la función seno. La solución de esta ecuación la forman estos valores de u. Nosotros queremos resolver esta ecuación, o sea, seno de un medio de x igual a 0. Si comparamos esta ecuación con esta, u tendría que ser un medio de x. O sea que esta u sería un medio de x. Podemos poner un medio de x igual a 0. Esta ecuación se cumple para estos valores de un medio de x. Nosotros requerimos los valores de x. Para obtenerlos vamos a multiplicar por 2 estas ecuaciones. Un medio de x por 2 nos da 2 medios de x, que es x. 0 por 2 es 0. Más menos pi por 2 nos da más menos 2pi. Más menos 2pi por 2 nos da más menos 4pi. Más menos 3pi por 2 nos da más menos 6pi. Entonces, seno de un medio de x es igual a 0 para estos valores de x. Sin embargo, nosotros debemos restringirnos a estos valores de x dentro de este intervalo. Entonces vamos a quitar estos. Nos vamos a quedar con que x es igual a 0, x es igual a 2pi y x es igual a menos 2pi. Nada más esos tres valores de x, de todos estos, están en este intervalo. Estos serían números críticos. ¿Son los únicos números críticos dentro de este intervalo? La derivada es esta. Y esta función existe para todos los números reales. Entonces no hay valores de x para los que la derivada no exista. Entonces, estos son los únicos números críticos dentro de este intervalo que vamos a considerar. Vamos a colocar estos tres números en una recta numérica. El 0 estaría aquí, menos 2pi
estaría acá, 2pi estaría aquí. Ahora, la recta numérica queda dividida en 4 partes. Los valores de x menores que 2pi, los valores de x entre menos 2pi y 0, los valores de x entre 0 y 2pi, y los valores de x mayores que 2pi. Nosotros debemos restringirnos a este intervalo. Entonces, no vamos a poder tomar valores aquí, o sea, menores que menos 2pi, ni acá, o sea, mayores que 2pi. Nada más en este intervalo. Entonces, cuando verifiquemos si en menos 2pi hay un máximo relativo o un mínimo relativo, no vamos a poder tomar un valor menor que menos 2pi. Y aquí, cuando consideremos 2pi, no podemos tomar valores de x mayores que 2pi. Hay un problema ahí. Acuérdense cómo se define un máximo relativo o un mínimo relativo. Nosotros dijimos que un máximo relativo o un mínimo relativo existe en un valor de x si ese valor de x puede ser encerrado dentro de un intervalo abierto. Y luego se pueden tomar valores menores que ese valor de x y mayores que ese valor de x. Luego se calcula el valor de la función para esos valores de x. Nosotros aquí no podemos tomar valores de x menores que menos 2pi. Y aquí mayores que 2pi. Entonces, menos 2pi y 2pi no pueden ser encerrados dentro de un intervalo abierto. Entonces ahí no hay máximos relativos ni mínimos relativos. El único valor de x que vamos a considerar es el 0. Entonces vamos a tomar un valor de x menor que 0 y otro valor de x mayor que 0. Obviamente aquí. Y esos valores vamos a sustituirlos en la derivada para observar el signo. Un valor de x menor que 0, que esté en este intervalo de menos 2pi a 0, sería menos pi. F' de menos pi sería ¿cuánto? Este menos pi se sustituye aquí, en la derivada. Sería menos 2 seno de 1 medio por menos pi. ¿Cuánto es 1 medio por menos pi? Menos pi sobre 2. Sería menos 2 seno de menos pi sobre 2. Vamos a hacer el cálculo con la calculadora. Primero verificamos que la calculadora esté en modo radianes. Luego hacemos el cálculo. Menos 2 seno, abrimos paréntesis. Dijimos que 1 medio por x nos da menos pi sobre 2. Menos pi entre 2. No es necesario que cerremos este paréntesis. Igual, nos da 2. F' de menos pi es 2. Y 2 es un valor positivo. Entonces, la función es creciente. En el intervalo abierto en el que tomamos el valor de menos pi, o sea, entre menos 2pi y 0. Nada más que debemos considerar los extremos del intervalo, ya que nuestra función es continua en todos los números reales. También es continua en este intervalo. Sería desde menos 2pi a 0. Por cierto, el menos 2pi está incluido aquí en este intervalo cerrado. Entonces podemos ponerlo aquí. Ahora
un valor de x mayor que 0. Podemos tomar pi. Debe estar entre 0 y 2pi. Ese valor lo ponemos en la derivada. Calculamos f' de pi. Aquí sería pi en el lugar de la x. Es menos 2 seno de 1/2 de pi. O sea, sería menos 2 seno de pi sobre 2. Acá en la calculadora tenemos menos 2 seno de menos pi sobre 2. Vamos a eliminar ese signo negativo con la tecla del. Ahí tenemos lo que queremos. Menos 2 seno de pi sobre 2. Igual. Me da menos 2. Menos 2 es un número negativo. Eso quiere decir que la función es decreciente en este intervalo, de 0 a 2pi. Debemos incluir los extremos del intervalo, en el intervalo de decrecimiento, ya que la función es continua, tanto en 0 como en 2pi. Por cierto que 2pi está incluido aquí, en este intervalo. Lo podemos poner acá. Entonces la función pasa de creciente a decreciente en x igual a 0. Por lo tanto, hay un máximo relativo en x igual a 0. ¿De cuánto es ese máximo relativo? Se puede averiguar sustituyendo el 0 en la función que nos dan. O sea, calculando f de 0. Aquí sería 1/2 por 0, que es 0. Es 4 coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Sería 4 por 1, que es 4. Entonces, hay un máximo relativo de 4 en x igual a 0. La función esta es la respuesta del problema. Si queremos considerar el máximo relativo como punto, podemos decir que la función tiene un punto máximo relativo en el punto 0,4. Vamos a graficar la función. Vamos a hacer una tabla. Vamos a asignarle valores a la x. Vamos a restringirnos a este intervalo. Empezamos en menos 2pi, luego vamos a dar el valor de menos 3pi sobre 2, luego el valor de menos pi, luego el valor de menos pi sobre 2, el valor de 0, el valor de pi sobre 2, el valor de pi, el valor de 3pi sobre 2 y el valor de 2pi. Estos valores vamos a sustituirlos en la función para calcular el valor de f de x correspondiente. Esto lo vamos a hacer con la calculadora. Estos valores vamos a introducirlos en la memoria X de la calculadora, uno por uno. Menos 2pi, menos 2pi. Lo ponemos en la memoria X. Ahora tecleamos la expresión de la función. 4 coseno, abrimos paréntesis, 1/2 de x es x sobre 2. Alfa x entre 2. No es necesario que cerremos este paréntesis que abrimos. Oprimimos igual. Eso es f de menos 2pi. Es menos 4. Ahora el menos 3/2 de pi. Lo ponemos en la memoria X. Menos 3 pi
entre 2. Lo ponemos en la memoria X. Nos vamos a la expresión de la función. Igual. Es f de menos 3pi sobre 2. Ahora, f de menos pi. Es 0. Ahora f de menos pi sobre 2. Ahora f de 0. F de 0 ya lo calculamos. F de pi sobre 2. F de pi. F de 3pi sobre 2. Dos pi. Con estos datos vamos a graficar. Vamos a ubicar los puntos. Menos 2pi, menos 4. Menos 3pi sobre 2, menos 2.8. Aquí está menos 3pi sobre 2. Menos pi, 0. Menos pi sobre 2, 2.8. Cero, 4. Pi sobre 2, 2.8. Pi, 0. 3pi sobre 2, menos 2.8. 2pi menos 4. Acuérdense que para x igual a 0, para x igual a 2pi y para x igual a menos 2pi, la derivada vale 0. Entonces se tienen rectas tangentes horizontales a la gráfica de la función para esos valores de x. O sea, que aquí, para x igual a menos 2pi, hay una recta tangente horizontal. También para x igual a 0, o sea, para este punto, y para x igual a 2pi. ¿Cómo va la gráfica de la función?
Vamos a trazarla. Aquí se tiene un punto máximo relativo. Es el punto 0,4. Este punto sería un punto máximo absoluto. Y este punto serían puntos mínimos absolutos. Pero estos puntos no serían puntos mínimos relativos. Ya explicamos por qué.